Las 6:20 cumplimos entonces con lo que habíamos prometido, ¿eh? La gente pide los temas y nosotros tratamos en la medida de lo posible de complacerlos, si los tenemos. En este caso, bueno, la diosa Fortuna jugó a nuestro favor y los teníamos. Momento de hablar con el invitado del día de hoy. El pastor Adrián Formiga está aquí en los estudios, juega de local, acá, en la radio, y vamos a charlar un poquito, una charla descontracturada, podríamos decir, porque esos son los que salen más lindos. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo andas? Gracias por la visita. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo te va? Saludo también a la audiencia que está escuchando. Bien, bien agradecido de la invitación y por supuesto contento de estar en el programa. Bueno, te vemos poco por acá adentro, digo, te vemos poco, pero bueno, seguramente monitoreas todo. Sí, no mucho ya. Te comento para que nos pongamos al día de lo que está pasando, por qué me ves poco. En febrero yo pedí ante las autoridades de la asociación tomarme un año nosotros le llamamos el año sabático. Sí. Es un año prácticamente de licencia. Principalmente por temas de salud mío, ¿viste? Que estaba complicado con un tema de salud. Así que tengo hasta febrero del año que viene de tomarme estos días, o sea, de tomarme este año. Eso hace de que no esté mucho en la iglesia. Si bien me sigo congregando, sigo yendo a las reuniones, participo, pero no como el líder, sino prácticamente como oyente. Entonces me he desligado de la responsabilidad, que era lo que me tenía un poco bastante preocupado en mi salud. No olvidemos que hace 30 años que estoy haciendo lo mismo. No, esto no tiene vacaciones, simplemente algunas veces de que poder tomártelas unos días. Y bueno, no puedo decir me lo merezco porque tal vez no, pero me hacía falta. Sí, cuando la salud llama hay que atender el teléfono. Sí, realmente. Claro. Hay que atender el teléfono. Adrián, decías 30 años, ¿no? Por un lado decís es una vida, es una generación, y por el otro lado decís no es nada. Pero hace 30 años atrás, que en este lugar donde estamos, ¿qué había? Monte. ¿Y apareció Adrián? Sí, nosotros aparecimos, quien primero empezó a trabajar aquí en Arroyo Cabrera, porque tenemos en cuenta que nosotros vivíamos en Villa María, nos congregábamos, o sea, participábamos de la iglesia Asamblea de Dios de Villa María, y quien primero empieza a trabajar aquí para lo que empezó a ser la iglesia evangélica Asamblea de Dios en Arroyo Cabrera fue mi esposa. Ella, sí. Claro, sí. Ella ya participaba en lo que era el grupo de alabanza, que es una orquesta, un grupo de música musical. Participaba allí en Villa María y los días domingos, a la tarde. Y acá se empezó en la esquina, ahí de Faro. Ahí empezamos poquita gente, yo acompañaba a mi esposa, la traía. Mientras tanto, ella ya había terminado un seminario bíblico que era fundamental para los quienes querían trabajar en la iglesia en ese tiempo, que era de 4 años. Ella había terminado el seminario bíblico y yo estaba estudiando. Por eso yo la acompañaba, pero era ella quien estaba trabajando con una persona, con un diácono que estaba a cargo de las reuniones ahí en la esquina, que era Ricardo Britos. Esto fue por el año 95 en adelante. Y en el año 97, Ricardo Brito, que estaba a cargo allí en la esquina, él empieza a hacer otro trabajo. En Villa María trabajaba a hacer el trabajo de maestro de enseñanza bíblica allá, entonces no podía viajar más para acá. Y bueno, y me nombraron a mí para que estuviera a cargo de esa obra. No estaba en mente esto, todavía no estaba en mente nada, era algo muy chiquito, no crecía en número de gente. En el Evangelio la gente que iba así crece. No crecía el número de gente y bueno, me hice cargo de eso y inesperadamente empezaron a surgir ideas y le empezamos a dar forma y bueno, hasta acá llegué. Llegamos, no digo llegué, llegamos. Sí. Y te retrotraigo más todavía. ¿Vos eras un hombre de fe antes de que Silvia hiciese este curso? ¿Cómo era tu relación con lo espiritual, con Dios? O sea, siempre yo creo que a cualquier persona que le preguntes, ¿crees en Dios? Y sí, creo en Dios. Tenemos que creer en algo. Hasta el ateo. Hasta el ateo dice, gracias a Dios no hay Dios. Pero
como nosotros después de que empezamos a leer la Biblia, estudiar y tener seminario, nos damos cuenta que no solamente basta creer, sino que es muy importante conocer. Y conocer de Dios se conoce únicamente, yo te hablo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Después hay gente que puede estar de acuerdo y hay gente que no. Pero lo que nosotros hacemos hincapié es en el estudio de la Biblia, nada más. O sea, es Biblia, es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Jesucristo, Nuevo Testamento después de Jesucristo, antes era la ley para los judíos, después la ley moral, la ley judicial que fue escrita para los judíos, pero la ley moral sigue hasta el día de hoy. Y a partir de Jesucristo cambia la historia. Antes era la época de la ley en el Antiguo Testamento y viene la época de la gracia a través de Jesucristo. Vienen los evangelios, las cartas paulinas, todo lo que sucedió en 3 o 4 años desde el ministerio de Jesús aquí en la tierra hasta que Él lo crucifica y resucita. A partir de ahí nace la iglesia. La iglesia se extiende desde Israel a todo el mundo. ¿Y por qué se extiende desde Israel a todo el mundo? Porque bueno, Jesús enseñó en Israel a los judíos y también, como los judíos no le recibieron, dice que fue a los gentiles. Gentiles que habían en Israel en ese tiempo también recibieron la enseñanza. Para los judíos fue tremendo esto, porque ellos creían que Dios era solamente para ellos, para el pueblo de Israel. Y cuando Jesús revierte esa situación, que también los gentiles, quiere decir que todo el pueblo, toda la persona que no era judía, a muchos chocan, más al apóstol, a Pedro lo chocó, no, sí, ¿cómo puede ser? Dice esto, o sea, entraron en crisis ellos en el momento que Jesús dice, es para todo aquel que cree. Desde ese momento se expande lo que se llama iglesia a partir del Pentecostés, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, que Jesús dejó establecido que Él se iba, pero que iba a mandar un Consolador al Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. Y se expande a todo el mundo, ¿por qué? Porque por profecía el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Y donde ellos iban, ¿qué hacían? Enseñaban lo que Jesús les había enseñado. Y no solamente el pueblo judío, sino todo el pueblo que en ese tiempo pisó Israel y aprendió de Jesús la palabra del tiempo de gracia, fue esparcido y no de buena manera. Bueno, creo que todo el mundo conoce la historia del judío constantemente, en pruebas, en luchas, en que los corrían del territorio, en que los mataban, y bueno, de esa forma se expandió el Evangelio por todo el mundo. Y me preguntas, perdón, sí. Vamos me fui un poco por los ramos mejor. Yo creía en ese Dios, pero no lo conocía. A través de conocer el Evangelio, sí, uno empieza a conocer verdaderamente quién es, qué es lo que piensa, qué es lo que pretende, cuál es su plan, que es la salvación eterna de todo aquel que cree. ¿Y por qué llego al Evangelio? ¿Por qué llegamos, mejor dicho, al Evangelio? Tanto yo como Silvia, cuando éramos novios, no teníamos conocimiento, o sea, vivíamos de acuerdo a lo que uno creía, que era algo que creíamos en Dios, pero vivíamos como queríamos. La situación se nos agrava a nosotros cuando nos casamos y nuestro primer hijo se asfixia en el parto. Entonces nace con hipoxia cerebral grave. En ese tiempo, gracias a Dios y a mi mamá y a mi padrastro Pereira, Victoriano Pereira, tuvimos todos los medios para hacerlo ver en los mejores médicos de Argentina, porque estaban en Córdoba, el Faelo, médicos neurólogos, cirujanos, neurocirujanos, pero nadie tenía la solución. Cuando las neuronas se queman no tienen vuelta. Entonces era desesperante, imagínate, mi esposa tenía creo que 19 años, yo tenía 20 y algo, no tenía 21 años todavía. Era desesperante la situación, no sabíamos cómo llevarla adelante. Caemos en esta situación guiados por esta chica Baigorri que trabajaba en la municipalidad, que era muy amiga de una prima mía que vivía en Córdoba. Nosotros no teníamos un día para Córdoba a veces, y ella nos dijo que, bueno, allá tenemos una prima, y fuimos para la casa de una prima, unos primos, ellos nos predicaron del Evangelio, y como teníamos tanta necesidad de paz y de una respuesta, ya que el humano no podía responder a nuestra situación, a nuestro programa, por más que se esforzaba, y bueno, nos trajo paz creer de esta forma, empezar a estudiar, y después en el agradecimiento, después de estudiar, predicarle a quien necesite lo mismo que un día necesitamos nosotros, que fue conocer verdaderamente que Dios nos ama, que hay alguien que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Nos trajo paz y una vida distinta.
y una vida entregada. Vos sabés, Adrián, que esto que está, mira, justo yo te iba a preguntar una cosa que tiene mucho que ver con esto de lo que hablabas, ¿no? Cuando uno habla con una persona de fe, a ver, llámese pastor, sacerdote, cura, lo que fuere, ¿no? Sí. Creo que se encuentra con una persona que encuentra una forma de mitigar el dolor. No sé si decirle que el dolor duele menos cuando uno tiene fe, pero por lo menos se lo toma de otra forma, puede ser. Hay una, digamos, hay una conformidad porque las cosas pasan por un ser superior, porque lo mandó Dios. ¿Puede ser que duela menos? El dolor está siempre. Lo que está en la persona de fe es el consuelo. El dolor está siempre. Te lo digo con conocimiento de causa. Dos hijos míos fallecieron. A lo mejor de no tener la fe que uno encontró en la iglesia a través de la palabra, a través de Jesucristo, el dolor no se cura, no se consuela. Es más, conozco personas que se enojan, que ni sin el conocimiento de Dios se enojan con Dios, porque a mí, ¿no es cierto? Es muy distinto teniendo la fe en lo que es la palabra de Dios, porque hay algo que sobrepasa todo entendimiento y que es lo que aprendemos y nos aferramos los que tenemos fe, la vida eterna. O sea, entendemos que en esta tierra estamos de paso y no creemos que el dicho popular ese que dice hace lo que quieras porque después de esta no hay otra. No, nosotros entendemos que después de esta hay otra, hay una vida eterna. Bueno, la Biblia la explica de un montón de formas, el apóstol Pablo inclusive, él testifica, yo creo que es el único que testifica de haber estado en el tercer cielo y de saber que lo que Jesucristo enseñó es la realidad. Después, actualmente salen algunos diciendo, sí, yo vi una luz, vi un túnel, yo en esas cosas mucho los tomo con pinza. No sé si en el día de hoy se puede ver el cielo. Hay algunos que dicen que sí, no sé, yo no. Pero sí tengo mi fe, mi vida, la vida de mi familia, de mis hijos, está fundamentada en eso. Que después de esta vida hay una vida eterna. Te quiero comentar algo. El día viernes internaron a mi suegra, 83 años, bastante delicada. El día sábado fallece, se la enterramos el domingo. Y podríamos, yo soy el yerno, pero mi esposa es hija, ella misma, mi suegra misma, en el momento en que ya estaba en las últimas, a hablar con ella y qué sé yo, no puedo explicarlo, pero te puedo decir que cuando yo entré, también es creyente, ella era creyente, o sea, creyente evangélica, y en una iglesia de Villa María, y comentarte lo que uno vive, porque lo que más puede explicar las cosas. Me ha pasado no solamente con ella, con un montón de personas que he tenido que ir a visitar en el momento último de su vida, creyente de acá de la iglesia o de otro lado, y agarrarle la mano a mi suegra y los médicos ya habían dicho que la situación que estaba no salía, ya era determinante porque ella tenía un 20% de su corazón y líquido en los pulmones, y agarrarle la mano y decirle, Marta, vos sabés que el Señor te ha sacado muchas veces de esta situación y lo puede volver a hacer, ¿no es cierto? Sí, con mucha dificultad porque se ahogaba, me decía que sí, y le digo, pero también, ¿y qué pasa si es el momento de irte? Es que yo me quiero ir, dice, yo quiero estar con Cristo. Porque acá estoy cansada de sufrir enfermedades, de sufrir problemas de la vida. Y qué mejor que irme con Cristo, así que yo me quiero ir con Cristo. No se hagan problemas, no lloren por mí, yo voy a estar en el mejor lugar que debo estar. Así que toda la familia prácticamente son creyentes, tanto del lado mío como del lado de mi esposa, creyentes evangélicos y creyentes en la vida eterna. Y estamos convencidos de que alguien que cree en, y dice, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después habla de que no cree, pero de que cree dice no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la Biblia enseña que la muerte es un paso. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque fue azotado, fue encarcelado por predicar el Evangelio, una persona sana, honesta, pero por predicar el Evangelio en aquel tiempo pasó el frío del caso. Dice, podrán matar mi alma, podrán matar mi cuerpo, dice, pero no van a matar mi alma, porque para mí el morir es ganancia. Pero también dice y aclara
que no por eso vamos a querer todos morirnos. Dice, pero el vivir es Cristo. O sea que mientras vivimos, quienes creemos queremos predicar la palabra de Dios para que otros puedan creer. Pero el morir para creer es ganancia. Entonces, se fue, mi suegra se fue con una sonrisa solitaria a pesar de estar su Está bueno eso. Sí, y bueno, nosotros haber perdido, hoy casualmente se cumplen 5 años de que murió Juan Pablo, en la pandemia, hoy 28. Y bueno, uno por supuesto que lo que vos dijiste recién, el dolor está en mí, con 24 años se fue. A veces hasta le pregunté al Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y tengo mi mamá que tiene 92 años y sigue viviendo, ¿viste? Cosas que humanamente no las entendemos. Pero se transita de otra forma. Pero se transita de otra forma. Con consuelo. Con consuelo y con esperanza. O sea, hablándolo en palabras humanas, ¿no es cierto? Creer en Dios, aunque estés enfermo, aunque pases por los momentos más difíciles de la vida, es eso. Tener consuelo y tener esperanza. Que mientras tenés vida, todo ayuda para bien el que ama al Señor, dice la palabra. Entonces nosotros pasamos por dificultades como cualquier persona, pasamos escasez como cualquier persona. No es que todo, muchos tiempos se predicó que el Evangelio era color de rosa, o sea, venía a la iglesia, se te van a solucionar los problemas económicos, no vas a estar enfermo porque vamos a orar y vas a ser sanado. Sí, Dios hace todo lo milagros que hizo en aquel tiempo, todavía lo hace, pero a su voluntad. El hecho de estar en una iglesia, de ser cristiano, no es que todo es color de rosa. Hay enfermedades, hay muerte, hay todo lo que pasamos sin creer en Cristo está. Pero, como decís vos, se transita de otra manera. Se transita de otra Adrián, con el tema, yo respeto mucho la tarea pastoral que hacen, bueno, yo no sé si está bien dicho pastoral, pero digo, sacerdotes, pastores, la tarea de campo que hacen, ¿no? Que es el tema de visitar hospitales, de visitar centros de adicciones. ¿Con qué te encontrás cuando haces ese tipo de tarea, Adrián? Porque se me ocurre que, no sé si decirlo, pero tenés que tener el corazón muy duro, ¿no? Porque te enfrentás con realidades muy, muy fuertes. Hay algo que es fundamental, me ha tocado ir a ver personas jóvenes, con mi propio hijo me tocó, en una terapia intensiva, y cuando es una persona grande, bueno, vos estás más tranquilo, ¿no es cierto? Porque podés pensar ya vivir su vida, si es el tiempo que se va, hasta humanamente uno puede estar consolado si es una persona grande. El problema es cuando es un joven, cuando es un niño, que tenés que visitarlo en un hospital y que está en una terapia intensiva y vos decís, quiero pasar porque soy pastor, atiendo a tal persona. Uno va con todo el deseo de orar y que Dios haga el milagro y que lo sane. Y de pronto se muere. En vez de sanarse, ¿sabes las veces que he ido a orar por algún enfermo y clamarle a Dios delante de él para que se sane, agarrarlo de la mano? Y un día aprendí a no prometerle más que iba a ser sano, simplemente orar, decirle quién es Dios, qué es lo que es la vida eterna, qué es lo que es la enfermedad, y encomendarlo en las manos de Dios. Porque humanamente, ¿qué quiere uno? Ir y que se sane. Y si no se sanó el primero, ¿qué vas a abandonar la carrera? No, vas a investigar qué pasa. Y a través de la palabra uno entiende lo que pasa. Los tiempos son de Dios. Y a través de la palabra entiende que uno es un instrumento inútil en las manos de Dios. Que si algo va a pasar en alguien, que vos ores por esa persona, si algo va a pasar, es Dios quien lo hace. Entonces, oramos, nos preparamos, clamamos a Dios, pedimos por lo mejor, pero aun Jesucristo mismo, antes de ir a la cruz, fue, dice, al monte de los olivos, dejó a sus discípulos orando y oró con lágrimas de sangre, diciéndole a Dios mismo, al Padre, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. La copa era lo que venía, la crucifixión, todo lo que vino después, pero termina la oración diciendo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él fuera entregado, que fuera crucificado, que fuera muerto por nuestros pecados. Y se cumplió. Entonces, esa es la forma de prepararse para ir a ver a alguien que, como decís vos, que es duro, que tenés que ir preparado, claro que duele. Pero estás yendo no vos, sino que está yendo Dios delante tuyo. Al rey Ezequías, Antiguo Testamento, en la historia, le llegó el tiempo de morir por una enfermedad y no estaba preparado. Entonces el Señor manda a uno de sus profetas, dice, prepara o acomoda tu casa, como decir, bueno, barre lo que tengas que barrer de tu casa, acomódala, porque pronto vienen por ti, venía la muerte. Y el rey Ezequías y dice, en tu misericordia, Dios, yo sé que sos un Dios de misericordia,
dame un tiempo más de vida. Por cuanto has creído que puedo extenderte la vida, le dice Dios, te voy a dar 15 años más de vida. Y de la fecha que él estuvo enfermo por morir, a lo que cuenta la Biblia y la historia, muere a los 15 años de sequía, creyendo que Dios podía extender la vida. Entonces lo mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Dios puede extenderte un tiempo de vida con un propósito. Hubo un propósito en la sequía, claro. O Dios puede quitarte la vida con un propósito. Hace un rato decías que a lo mejor en los inicios la iglesia no crecía en número, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo, no sé si es la palabra captación, ¿no? Pero ¿cómo se le llega a la gente para que se congregue? Porque hoy en día tenemos múltiples, entre comillas, opciones. Tenemos cada vez más credos religiosos. Y por ejemplo, bueno, hay gente que a lo mejor predica casa por casa, hay otra gente que no utiliza ese método. Hoy las radios o los medios de comunicación sirven. ¿Cómo trabajan ustedes con el tema? Perdón, no sé si es captación. Sí, pues en cierta forma sí, se puede llegar a las personas y hacerle que vengan a lo tuyo. No con mala intención, sino con el hecho de dar algo que vos recibiste y que te hizo bien. Cuando nosotros venimos a Arroyo Cabral, venimos de una enseñanza de Villa María, de ciudades grandes, que era hacer campañas evangelísticas se llamaban. Entonces, ¿qué es lo que era eso? Yo mismo, cuando vivía en Buenos Aires, antes de conocer el Evangelio, estuve una vez en Plaza Miserere, y ahí mismo en Buenos Aires también se hacía lo mismo, con una guitarra, con un acordeón, con una alabanza, con folletería, explicándole a la gente qué es lo que hacemos, y bueno, alguien de eso quedaba. Y si no, hubo tiempos de grandes evangelistas como Gigi Ávila, como, ahora no me van a salir los nombres, que hacían grandes campañas evangelísticas en ciudades, como Carlos Anacondia. Entonces, ¿qué hacía Carlos Anacondia? Te hablo de él porque he participado de reuniones de Carlos Anacondia. Venía a Villa María, ciudades grandes, Córdoba. Venía a Villa María y él mandaba primeramente su gente que trabajaba con él y tenían que ponerse toda la iglesia evangélica, porque las iglesias evangélicas, pero hay muchas iglesias evangélicas de distintas denominaciones. Bueno, él iba a una ciudad solamente si todos los pastores de todas las iglesias evangélicas se ponían de acuerdo para llevarlo. ¿Por qué? Porque él ahí encontraba la fuerza espiritual que necesitaba para evangelizar. Fabio, los pastores no somos todos amigos, somos seres humanos y algunos tenemos a agarrar también. Y hay egos. Y hay egos, o sea, yo soy mejor que el otro, y, bueno, todas las cosas humanas están. Entonces él necesitaba que todas las iglesias, si todas las iglesias se juntaban y los coordinadores de él que iban antes que él a la ciudad, comprobaban que realmente todos estaban de acuerdo, se pedían perdón, se pedían llorar, lo que sea, se juntaban y todos iban a trabajar. Bueno, él venía y hacía la campaña por 3, 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, juntaban miles de personas, miles de personas. En esas miles de personas, o 2000, no sé cuántas, muchas, iban gente que iba a la iglesia. Y esa gente que iba a la iglesia sabía que esa noche ocurrían milagros, porque eran evangelistas que realmente oraban y los milagros sucedían. Entonces yo me llevaba a un amigo, el otro se llevaba a la madre, el otro se llevaba al padre. De 1000 cristianos que había que iban a la reunión, llevaban otros 1000 y los 1000 y de así, los que en esa campaña recibían, se iban desparramando en las distintas iglesias te hablo de Villa María. Una era de esa forma, y después que se iban los evangelistas, eso, se hacían campañas en las plazas a nivel local de cada iglesia, y siempre alguien recibía algo. Cuando vivíamos en Lucas, nosotros hacíamos campañas en Lucas con mi señora, llevábamos a alguien que predicara, la gente escuchaba, algunos no se animaban, el pueblo chico más difícil, pero de las casas escuchaban y después te venían y te decían, che, yo quiero tener eso. Y esa era la forma. Acá en Cabral, cuando vinimos, no dio resultado en las campañas. Nosotros intentamos hacer lo mismo que veníamos haciendo antes y queríamos hacerlo acá, y acá la gente se espantaba porque no entendía qué es lo que estábamos haciendo, porque nos decían loco, lo que sea. Pero sí funcionó el boca a boca. Mirá, yo estaba en la misma situación que vos estás en esta vida, matrimonios que estaban mal, jóvenes que estaban con hijos y nunca se habían casado, pero uno llegaba y decía, mirá, yo empecé a ir a la iglesia evangélica y me hablaron de Dios, y como me pasó a mí traerme paz a mi vida y a mi esposa cuando Joel fallece a los 7 años, pero nosotros ya estábamos remetidos en las cosas del Señor y tuvimos el consuelo de que Él era salvo. Dejaba a los niños venir a mí, dice el Señor, no se lo impidan porque los tales al reino no lo siguen. Entonces cosas así, el boca a boca fue trayendo bien.
Lo que sucedió un antes y un después, que, o sea, todo lo que funcionó antes, como bien dijiste vos, para la iglesia evangélica, para los mormones, para los testigos de Jehová, en particular la iglesia evangélica, que es lo que yo me muevo, lo que yo conozco, con la pandemia, nosotros dijimos, se nos van a llenar la iglesia. No hay solución humana para esto. Lo único que va a hacer la gente va a correr a buscar de Dios, a buscar algo superior. Y ocurrió todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario por las redes. Porque la gente aprendió en esos años de pandemia a ver distintos pastores, distintas iglesias por las redes sociales. Empezaron a estar en Facebook, empezaron a estar en un lado, a estar en el otro, y se acostumbró a tener la iglesia en casa. Entonces, en lugar de venir, cuando se levanta la pandemia, en lugar de la gente venir a la iglesia como esperábamos nosotros, ¿qué pasó? Se fue de la iglesia. Porque es mucho más fácil estar en tu casa viendo un predicador que te está predicando de qué tenés que arrepentirte, pero vos haces lo que quieras, porque total no te ve nadie, o estás en tu casa calentito tomando mate mientras ves una parte, es mucho más fácil. Entonces, no está el contacto humano. Y no está el contacto humano, y no está el fierro con fierro, dice la palabra de Dios, que se lima, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza en la iglesia a ver los chispazos que hay entre los congregantes, ¿chispazos de qué? De chisme, de envidia, de todo lo que tiene el ser humano. La vida misma. La vida misma. Entonces, el que viene de afuera ve que a la iglesia vienen a personas con graves problemas morales, judiciales, económicos, y lo primero que juzga más en un pueblo chico es, mira quién va a tu iglesia, ¿qué voy a ir yo si mira quién va? Pero nosotros decimos que la iglesia es el hospital del alma. Cuando vos estás enfermo vas al médico, si estás sano, ¿para qué vas a ir? Dice la palabra. Entonces vienen todos enfermos. Esa gente que yo me incluyo en uno de ellos, esta gente que venimos enfermos a la presencia del Señor, a entender lo que Dios quiere, que yo cambie mi carácter, mi forma de ser, mi tratar a los demás, mi amor hacia los demás, menguar yo para que crezcan los otros. Es difícil, no es de un día para otro. Yo creo en Cristo un día para otro y tengo la fe inflada y me encontré lo que me gusta, pero ahora empieza el lavamiento que se hace a través de la palabra, la misma palabra lo dice, el lavamiento a través de la palabra. Y están los chispazos. Y hierro con hierro, dice la palabra, se lima. Porque ahí cuando están los chispazos salta lo que tenés verdaderamente adentro. Pero si te quedas en casa viendo y estás con tu familia, todo bien. Por más que el predicador te esté dando una enseñanza bíblica que dice que vos tenés que respetar a tu esposa. Porque vos te casaste una vez y para siempre. Y tenés 2 o 3 mujeres. Y bueno, pero total, ¿quién me ve? ¿Quién me apura a mí para que yo haga eso? O si no, muchas veces entre mismos vecinos, mismos creyentes, cosas que no me gusta del otro. Yo amo a todo el mundo, ahora que soy creyente amo a todo el mundo, pero resulta que tengo sentado uno al lado de la silla mía que no lo trajo. Y que se compró un auto nuevo y que yo le tengo envidia, tengo una bronca que se compró y porque yo no. Pero tengo la forma de limar esa pereza. Porque yo vengo a la iglesia, porque lo vuelvo a encontrar, porque lo tengo que volver a saludar bien, porque lo tengo que volver a decir estoy orando por tu vida, porque le tengo que decir si necesitas ayuda voy a orar por vos, porque le tengo que pedir perdón si no puedo presentarme. Hierro con hierro se lima. En la congregación pasa eso. Por eso el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pablo decía ya en aquella época, hay que congregarse. ¿Pero por qué? Si yo en mi casa también leo la Biblia, oro. Un complemento sería. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es estar entre todos ahí, hierro con hierro se lima, es que yo no puedo, bueno, acá, ¿sabes las veces que nos encontramos? No voy a dar nombre ni nada, pero como pueblo chico, matrimonios que se rompieron por fulano de tal o mengano de cual y que después se encontraron los dos acá. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Personas que se encontraron después acá en la iglesia. ¿Y qué? Pero, bueno, el caso familiar. Que no voy a ir más porque está este. No, ustedes tienen que arreglar la situación. A eso lo llevamos. Porque ustedes tienen que tener paz. Porque todo el mundo comete errores. De una forma o de otra, todo el mundo comete errores. Todo el mundo peca. La palabra dice que aquel que diga que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice, todos son pecadores, por cuanto todos han sido pecadores, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero acá vino Jesucristo para unirlos, para que se perdonen, para que sigan adelante. Ese es el Evangelio.
Yo te diría, todo eso que vos decís, Sí. yo lo incluiría, por ejemplo, en el término hipocresía, por ejemplo, que es una palabra que a mí me gusta mucho utilizar porque creo que el ser humano en cierto modo es hipócrita, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ¿cómo se maneja dentro de una congregación esa hipocresía para lavarse, vamos a decir? Vos hablabas de lavamiento. Sí, esa hipocresía existió y va a existir siempre. El chisme existe, existió y va a existir siempre. Todo lo malo del ser humano está en todos lados. Quien decide cambiar la situación tiene las herramientas para hacerlo. Quien decide seguir siendo hipócrita puede seguir siendo hipócrita. Pero en la iglesia hasta cierto punto, porque después no encaja más. Porque el que estaba siendo hipócrita conmigo y que no me tragaba y que no cambió su condición de vida y su condición espiritual, como le decimos nosotros, pero su condición de hipocresía, o de envidia, o lo que sea. Llega un momento que no puede estar más conmigo. ¿Por qué? Porque hay algo que es el Espíritu Santo que te está diciendo, tenés que arreglar esto. Y a mí me pasa lo mismo. Y como pastor me ha pasado. Pero tengo que venir a soportarlo acá, si después lo veo en la calle ni me saluda. Y yo tuve que sanarme, decir, es el que necesita. De que yo me sane, de que lo acepte y que de esa forma le dé a entender que hay una forma de cambiar esas condiciones. Qué difícil. Es difícil humanamente. Es fácil cuando eso lo llevamos a los pies de Cristo. ¿Y cómo llevamos las cosas a los pies de Cristo? Orando. Señor, mira esta situación. No puedo soportar, no puedo, mira, una vuelta, ejemplos de vida. Cuando yo apenas comienzo la iglesia, con los problemas que teníamos de económicos, como todo matrimonio joven, éramos muy jovencitos, y bueno, teníamos nuestro guía espiritual. Y yo tenía graves problemas. Yo no podía aceptar la vida matrimonial que llevaba. Para mí el problema era todo de mi mujer, y cada vez más chispa, cada vez más chispa, cada vez estábamos peor. Íbamos a la iglesia. Entonces un día dije, no, tengo que buscar ayuda. ¿Y dónde voy a buscar ayuda? Dentro de la iglesia. Alguien que haya pasado problemas y que me enseñe. Fui a uno de los líderes y le dije, mira, me voy a divorciar. ¿No? O sea, nosotros enseñamos porque por todas las cosas del mundo la gente tiene que solucionar sus problemas, no divorciarse. Salvo que sea por problemas de golpe, de maltrato, de adulterio. Si no, por todos los medios buscamos que la gente pueda renovarse. Entonces yo voy y le digo, mira, estoy cansado, lo que pasa es que mi mujer no cambia, Silvia es así, así y así, y yo no quiero saber más. ¿Para qué hagamos yo 3, 4 años cansado? Y me miró así y me dice, ay, porque después yo lo implementé. Y me dice, ¿vos querés que...? Y dice, ¿vos estás orando por Silvia? Sí, y yo le oro al Señor, sí, cambiame a la esposa que me diste, porque... Y me dice, ¿y por vos empezaste a orar para cambiar? No, le digo, si ella está equivocada. Como ser humano, siempre la culpa la tiene el otro, siempre la culpa la tiene el otro. Muy raro que alguien acepte la culpa de por qué va mal algo. Entonces cuando me dijo así, no, le digo, por mí no, si yo... dice, empezó a orar, a lo mejor empezaba a cambiar vos y empieza a cambiar otra cosa. Y fue así. En vez de querer que cambiara Dios, que cambiara mi esposo y yo estar como estaba, empecé a seguir ese caso. Algo que dice la palabra. Amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vos aprendes a amar a tu prójimo como a ti mismo, si es que te amas, primero tenés que también saber eso, tenés que amarte en Dios, cambia todo. Porque ya cambié yo la forma de tratarla, ella tuvo que bajar sus decibeles, aprendió también, y nos aprendimos a respetar y seguimos hasta acá hace más de 40 años. ¿Con chispazo todavía? Sí, seguro. Pero tenemos las herramientas para solucionar. Eso es importante. Adrián, vos cuando empezaste decías que bueno, había poca gente. ¿Cómo, por un lado, cómo se va adaptando tu tarea pastoral y por el otro lado, cómo se comienza a manejar una congregación que cada vez es más grande y que seguramente había más responsabilidades, más dolores de cabeza? ¿Cómo se va dando tu madurez dentro de lo que es esto? Porque bueno, decíamos, hace 30 años acá había pasto, había monte y ahora hay una radio y hay un templo y hay un montón de aulas. ¿Cómo fuiste transitando eso? Y fuimos creciendo todos juntos. O sea,
siempre hablo de mi experiencia porque va a lo que uno cree que Dios hace, ¿no? Cuando estábamos en la esquina, éramos 4 o 5 personas que nos congregaban. Y vine una semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses y seguíamos siendo 4. Y yo salía a la esquina y miraba para allá y no venía nadie, miraba para allá y no venía nadie. Entonces un día llorando ahí en la esquina de la vereda le digo, Señor, ¿para qué me pusiste a mí acá si no tengo capacidad ni para traer 2 personas acá? Sigo hablándole a 4 personas y no tengo la capacidad de ganar más gente. ¿Para qué? Así llorando. Y escuché la voz, una de las pocas veces que escuché la voz audible de Dios, que se escucha si uno tiene el oído espiritual, que me dice, no te hagas problema, vos cumplí tu función, que yo traigo gente para que haga lo que vos no vas a hacer. Y ocurrió hasta el día de hoy. O sea, cuando Luis Marchal me dice, pastor, yo vengo con una visión desde Chile, Dios me manda, yo paro primero en Mendoza, pero de Mendoza me manda a un pueblito Dios porque yo tengo que edificar una iglesia. Edificar la iglesia, material, lo que se ve. Y dice, así que yo se lo comento, pastor, dice, cuando yo estuve ahí de pastor, que todavía no era pastor, pero me llamaban pastor. Yo se lo comento, dice, porque yo vine con esa misión y yo quiero cumplirla. Y lo había intentado ya con 2 o 3 denominaciones anteriormente, habían comprado un terreno, después lo vendieron otro, y que no pudo nunca. Cuando empezó a congregarse con nosotros, me dice eso ahí en la esquina. Y le digo, hermano Luis, le digo, ¿qué vamos a edificar una iglesia? Somos 4 o 5 personas, acá no entra un mango. Y lo que quiero aclarar es que nosotros pertenecemos a una asociación, que muchas veces la gente no lo sabe, que la nuestra es la Asociación Asamblea de Dios, que tiene un fichero de culto, que está inscrita en el Ministerio de Culto, que tiene un estatuto propio para organizarse y trabajar de acuerdo al estatuto, que ese estatuto tiene que estar aprobado por el Ministerio de Culto para que te den el fichero de culto. Bueno, hay un montón de leyes más que sería lindo charlar un día. Pero la asociación no tiene un peso, al contrario, se lleva parte para poder mantener lo que es la administración y la legalización delante del gobierno, que son gastos de abogados, gastos de contadores, gastos de lo que sea. Y esa asociación se renueva todos los años, mitad de componentes del directo, ¿cómo es? Los que están en el, no directorio, sino, ¿cómo se llama? La comisión directiva, mitad una parte, un año mitad una parte y el otro año. O sea, cada 2 años se renueva el presidente. Esa asociación no te da un centavo. El gobierno, nosotros como Iglesia Evangélica, no nos da un centavo. Hay que generar. Hay que generarlo. ¿Y quién lo genera? La gente que se empieza a congregar, aportando su ofrenda, aportando sus diezmos. Cuando Marchal me dice así, le digo, ¿qué vamos a hacer si acá no entra un peso? No tenemos nada. Bueno, al poco tiempo, nosotros decimos, Dios tocará. ¿Vos lo conocías, mi padrastro Pereira? No. No. Bueno, era una persona que estaba bien económicamente. Este terreno era de él y de mi mamá, era sociedad porque estaban juntos. Y mi mamá dice, yo dono el terreno este que está acá, yo creo que es mío, dice, o nuestro, ni sabía. Dice, pero el problema va a ser para hablar los victorianos que realmente no era fácil, era una persona que no estaba en la fe nuestra, que era mi padrastro, no era mi papá, estaban los hijos de él. Cuando fuimos a hablar, sí, dice, sí, no hay problema, dice, yo lo dono también a mi padre. Apareció el terreno, ¿y qué hicimos? Juntamos plata, no empezamos a hablar. Cuando le voy a hablar al pastor presidente de lo que había sucedido, que mi padrastro y mi mamá donaban el terreno para hacer la iglesia acá en Arroyo Cabral, dice, no, donado no, él que lo regale, pero el terreno tiene que figurar como que lo vende, porque si lo dona, el día de mañana hay falta, vienen los herederos, lo reclaman y te llevan lo que hiciste, porque ya no pasó. Oh, lo que me costó, lágrimas y sudor y ya pedirlo, y ahora que no figurara que era donado, sino que era vendido. No, dice, está bien lo que dice el pastor presidente, me dice, lo sabio en ese sentido, sí, está bien lo que dice el pastor presidente, tiene que ser así, dice. Yo firmo como que lo vendí, no hay problema. Y dije, bueno, y ahí empezó, alguien donó los ladrillos, en aquel tiempo Juan Bono, para él era importante que hubiera una iglesia evangélica establecida, nos ayudó con material, bueno, empezó a crecer la iglesia, empezó a reunirse una familia, apoyábamos todo en la obra, venía gente de Villa María, de la iglesia de Villa María, los fines de semana ayudarnos a levantar ladrillo por ladrillo, y se fue haciendo. Y se fue cumpliendo lo que Dios me dijo en aquella esquina, no te hagas problema porque yo pongo gente a tu alrededor para que haga todo lo que haga.
Y así empezó, porque seguíamos siendo pocos, yo podía seguir manteniendo el trabajo, mi esposa hacía algunos trabajos con los niños, podíamos hacerlo. Fueron creciendo mis hijos, fueron ayudando, y a medida que fuimos creciendo nosotros, fue creciendo la gente que hacía falta, fue creciendo, fue estudiando gente de acá, fue recibiéndose en seminario, esa misma gente fue enseñando, otras personas, generalmente mujeres, se les llevaba a Córdoba para que estuvieran en el API para darle clase a los niños, y una vez se hizo una iglesia, y el boom del crecimiento de la iglesia fue la inauguración del salón. Estaba ese salón solo y los baños acá en el patio. La inauguración de eso, que fue en el 2005, que gracias a Dios lo hicimos completo, con cortina, con todo, completo, se miraban en algunos pastores de otra iglesia, lo que se había logrado en tan poco tiempo aquí en Arroyo Cabral, y ahí fue el boom del crecimiento de la iglesia. De 5 o 10 personas pasamos a ser 70 fijas. O sea, vinieron a la inauguración, gente de acá de Arroyo Cabral, los dueños de la fábrica donde yo trabajo, porque esa puerta que está puesta ahí que dice SIS es de la fábrica de SIS donde trabajo yo. Vinieron los dueños de la fábrica, fue hermoso la inauguración, y quedó que habrá habido 130 personas, porque había personas afuera, y 70 personas quedaron. Y ahí empezó a crecer, y nos mató la pandemia. Claro, pero si no hubiera seguido más. Vos decís nos mató la pandemia, ¿no? Y no nos mató, pero nos arruinó. Se entiende. Adrián, pero estamos en la época de Instagram, TikTok, redes sociales, plataformas digitales, y sin embargo vos tenés la escuelita bíblica y tenés la gente que se congrega, digo, tenés haciéndote... ¿cómo se, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se pelea contra ese monstruo de las redes sociales? ¿Cómo se hace para mantener el interés para que los chicos vengan a la escuelita bíblica o para que se congreguen? Con enseñanza de qué es lo que es estar dentro de una iglesia, lo que te explicaba recién, que necesitamos estar dentro de la iglesia, necesitamos orar por el otro, necesitamos cambiar nuestro carácter, y eso lo cambia el que está al lado, que no lo soporto, y con la enseñanza bíblica es lo que, y la gente grande, anciana, jóvenes y niños que entienden la palabra, se quedan porque entienden que esa es la forma y se quedan. Otros no la entienden, no quieren, creen que es tiempo perdido y no vienen más. ¿Sabes la gente que pasó por acá en la iglesia? Si hubieran permanecido todo lo que pasaron por acá por la iglesia, ya tendríamos que haber comprado terreno al lado. Pasa a todos lados. Y sí, pasa y se va. Y bueno, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de crisis en los jóvenes. Antes nosotros teníamos muchos jóvenes. Hoy los jóvenes, ni los de, qué sé yo, un matrimonio o dos pueden seguir trayendo sus hijos, pero cuando empieza el primer cumpleaños de 15, ahí tenemos que plantar rodillas para que no se vaya. Vos sabés que, bueno, a ver. Después vuelve, después se casan, empiezan a tener problemas en el matrimonio con los hijos, y ahí se acuerdan que hay una solución y vuelven. Pero eso, mientras tanto, muchos se van. Lo que pasa es que, bueno, tenemos a lo mejor una generación muy particular. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Quién lee el diario? Bueno, lo lee la persona de 45 para arriba. Yo y vos, chaval. Claro, ¿viste? ¿Quién escucha radio? Y el de 45 para arriba, la nueva generación está en otra. O sea que no va en contra de lo que va pasando en todos lados. No, me imagino. O sea, lo que yo veo que cuando nosotros vinimos y empezamos acá, había pocas actividades también para los jóvenes, para los chicos. Hoy los clubes están pero desarrollando actividades hasta abajo de la cama. Entonces, ¿a qué chico no le va a gustar el fútbol? A todo el mundo. Y yo era uno de los que me oponía totalmente porque me quitaba a los chicos de la escuelita bíblica. Y yo creía que, sí, sigo sosteniendo, el deporte es muy bueno, pero también conocer la palabra de Dios es muy bueno. Pero como es el mismo día, sábado y domingo, ¿dónde van los chicos? A jugar. Y lo peor, ¿dónde van los padres? A la cancha. Detrás de los chicos. Claro. Entonces, viste, es una lucha constante. Que si vos te la tomás a pecho, como me pasó a mí en el primer tiempo, me enfermé. Me enfermé porque te crees que estás fallando vos, que sos vos el culpable de lo que está pasando. No, ahí lo que decís vos es donde apunta la sociedad en este tiempo. Le decimos a la gente que estamos acá en la radio, detrás del templo, pero que un poquito más para allá hay unas aulas hermosas, hay toda una construcción, tenés un Zoom, y cómo se fue levantando todo eso, porque como vos decís, esto es por el aporte solidario individual de la gente que se congrega. Sí, sí, con el aporte de la gente, de la ofrenda, del diezmo y la mano de obra.
siempre entre esa persona que Dios dijo, yo te voy a enviar lo que te haga falta, venían albañiles acá. Acá se congregaban albañiles, todos albañiles venían. Y en el momento que se levantaron las aulas, empezaron a venir quienes querían estudiar para ser maestros. Claro. Así, o sea, yo no puedo decir yo tuve que quemarme las pestañas, no, es como que fue creciendo todo junto. O sea, en el momento que se necesitó un salón porque había chicos para darle clase, porque en un tiempo dábamos clase allá en la placita allá del barrio, acá, no me acuerdo cómo se llama. De Sabatini, se daba clase a los niños ahí, ahorita Feliz se llamaba. Y al aire de llovía y no se podía hacer, hacía frío y no se podía hacer. Bueno, cuando empezaron a venir chicos acá, que empezaron a venir niños, matrimonio con niños, necesitábamos a dónde ponerlo. Y ahí se pudo lograr ese Zoom. Los baños ya estaban, pero estaban afuera. Y después, cuando se reciben los jóvenes que se recibieron en los seminarios, que querían dar clases, porque estaban habilitados para dar clases de seminario, necesitamos aulas. Bueno, entonces pudimos dividir el salón en dos, son 3 niveles siempre del seminario, y hacer el aula del fondo, y eso quedó como mi oficina. Y después ya los niños también tenían que tener aulas en lugares, y se edificó arriba, y qué sé yo no te puedo decir, tuve que dejar de comer o tuve que no. Siempre, Dios provee. Siempre que es como la enseñanza de Moisés cuando saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, que es un mesías de aquel tiempo, porque Dios elige un líder que es Moisés para sacar un pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando ellos salen de Egipto, sale el pueblo de a pie con las ovejas, los corderos, con todo, y era bastante gente, y por detrás el ejército de Faraón, que se arrepintió, que lo quería matar, y por delante el Mar Rojo, y se encontraron acorralados. Y entonces le dice Dios a Moisés, ¿por qué me clamás a mí? Pasen las aguas. Pero ¿cómo no vamos a clamar? Pasen las aguas. Cuando Moisés dice que se moja los pies, el agua se abre. Y el pueblo pasó en seco y el ejército se hundió. El aire. Pero si vos me decís qué diferencia tienen ustedes los evangélicos con la Iglesia Católica, yo te lo voy a decir claro. O sea, te voy a dar todo, que no lo quiero decir al aire. Si vos me decís qué diferencia tienen ustedes con los testigos de Jehová, pero te dejo la posta mía, que no me van a correr de ahí, como cuando van los testigos de mi casa a decirme que me convierto. Claro. A mí no Cada uno la suya. Claro, a mí no me van a correr. O sea, yo de ahí te voy a dar una buena respuesta. El problema es por qué tenemos distintos criterios y distintas formas de doctrinar a la gente los evangélicos. No es como la Iglesia Católica que tiene un papa, una cabeza y él le manda a todos a hacer lo mismo. La Iglesia Evangélica, cada asociación tiene su cabeza, cada pastor tiene su cabeza, y a veces tenemos diferencias. Y en aquel tiempo, que yo entro a la iglesia, nos enseñaban que la correcta era la nuestra, la Asamblea de Dios, que la otra que era de lo, qué sé yo, no sé, la misionera de poder, no, estaban equivocados. Y eso creaba en nosotros que estábamos aprendiendo hasta acá llegaste, ¿viste? Vos sos evangélico, pero no sos pentecostal, sos libre. Así que yo con vos, y después eso se fue puliendo, o sea, quienes vinimos en otra generación, fuimos tomando amistad, fuimos examinando criterios, formas de doctrinamiento, y dijimos, bueno, acá todo está encaminado en la Biblia. ¿Por qué las mujeres en la iglesia de los libres van con mantilla tapada y se sientan de un lado y los hombres se sientan del otro? Bueno, porque en algún tiempo los picarones de los hombres o alguna mujer excedida se ponía media como se le daba gana vestida, y un varón medio que estaba medio así descarriado se le lanzaba porque la veía linda y se le armaron líos. Entonces los líderes de aquella época dijeron, no, bueno, para que no ocurra más eso, que las mujeres vengan tapadas, que se sienten todas de aquel lado, los hombres todos de aquel lado, cosa que adelante no tengamos algo atractivo para mirar para abajo. Y son formas, ¿viste?, que se han ido humanamente dándole forma para que poder mantener el orden, para poder mantener la enseñanza sin complicaciones humanas. Pero también, a más de eso, existe, como en todo el mundo, el negocio. Hay iglesias evangélicas que vos las ves y son, bueno, la brasilera, el líder de una de las brasileras, que no lo voy a nombrar, es multimillonario en Brasil, es uno de los tipos más ricos de Brasil y la tenemos acá. Entonces se usa mucho más
a veces para comercio, para juntar plata, fondos y todo, que para enseñar el verdadero evangelio. Te meten la palabra, te hablan de la Biblia, pero no te la hablan completa. Porque la palabra completa es, tenés que creer en Dios, tenés que arrepentirte y tenés que vivir una nueva fe. Y a veces lo único que se predica en algunas iglesias es, vení acá que Dios te va a prosperar, poner los diezmos, Dios te lo va a multiplicar, falta tanto para que te devuelvan tanto. Que meten la palabra, pero no te tergiversan. Vos sabés que cuando yo era pibe, había espacios pagos en la televisión, estaba Jimmy Swaggart, por ejemplo, Claro, sí, yo lo veía. Después, por ejemplo, yo desde mi desconocimiento, ¿no? Después tuvimos el auge del Pastor Jiménez, También. Hoy tenemos a Gebel, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de creíble tiene eso? ¿Y cuánto de espectáculo, digamos? No, todo, hasta Gebel, bien. Creíble porque era el sano evangelio. Me nombraste a... ¿El Pastor Jiménez o Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, un pastorazo en Estados Unidos, tremenda palabra de Dios, tremendos milagros, gente que se convertía en masa, que creía en Dios, hizo cosas maravillosas, pero era un hombre. ¿Y el hombre qué pasó? Pecó, cayó en pecado con una de las secretarias. Ese fue el grave error y la caída de la popularidad y el descreimiento. Ah, pero mira, Jimmy Swaggart, el pastor, y el hombre, no era Dios. A lo mejor se estaba creyendo que era Dios. Y Dios le dijo, bueno, hasta que llegaste, ya hiciste lo que tenías que hacer, pero ahora te voy a bajar el ego. ¿Qué sé yo? El pastor Jiménez, pastorazo, pastor de la gente humilde, que realmente le llevaba el evangelio, salvó, le decimos nosotros, porque creyeron en Cristo, muchísima gente. Pero ¿qué pasa? El ego siempre está presente. ¿Qué le pasó a Maradona? ¿Qué le pasó a Monzón? ¿Qué le pasó? El ego de la popularidad también ataca a los pastores. Y bueno, tenemos una frase que el enemigo sabe dónde tocarte para hacerte caer donde está, para que no llegue más el evangelio. Bueno, lamentablemente falla la esposa del pastor Jiménez, pero hay una palabra que nos enseña en la Biblia que los dones, por más que el hombre falle, los dones son irrevocables. Los dones del pastor Jiménez eran de orar por la gente se sanaba, la gente se entregaba a Cristo. Hasta el día de hoy, eso, con todo lo malo que han vivido y todo el mal testimonio que han dado, ¿no es cierto? Jiménez capaz que ora bien y ora por una persona y la persona se sana. La mala fama, digamos. La mala fama que se hizo, el mal testimonio para degradar el evangelio es contraproducente. Todos los pastores son iguales, porque nos meten a todos en el mismo bolso. Y el otro que nombraste, Dante Gebel, es un showman. Él nace de la rama nuestra, de la Asamblea de Dios, pero siempre inclinándose a los jóvenes. Y tipo showman, ¿viste? De dar más emocionalismo, más dirigiéndose a los jóvenes, más posibles de captar. Y tuvo éxito, mucho éxito. De hecho, que fue pastor de la Iglesia Cristal de los Estados Unidos. Y ya, bueno, ahí lo tenía como un Dios. Pero nada queda oculto que no salga a la luz en el Señor. Ahora que vino a hacer lo que hizo políticamente en la Argentina, se metió a atacar. Se dio a conocer realmente qué es lo que tiene en su corazón. Porque para llegar a la política llegó hasta decir que él nunca llegó a negar que era pastor. ¿Me entendés? O sea que todo lo que hay oculto en el corazón del hombre un día sale a la luz. Y lamentablemente yo y muchos más como nosotros que estamos somos más ortodoxos en la enseñanza de la Biblia, siempre tuvimos que decir que estábamos en contra. Yo lo he predicado un montón de veces en el público, estoy en contra de lo que Gebel hace. Pero ¿y cómo le hacías entender a los jóvenes? Que acá teníamos 15 jóvenes, o 10 o 12, y Gebel juntaba miles. Y que si se hacía una campaña de Gebel, porque ese es otro de los problemas que tenemos como evangélicos, nosotros enseñamos a nuestros hijos que tienen que casarse en yugos iguales con evangélicos. Si te casas con alguien que no cree, vas a tener problemas. Y acá no hay gente. Y iban a algo que se hacía en Córdoba, que estaba Gebel, había miles y miles de jóvenes. Entonces, eso les llamaba, pues acá no se hace, acá ya se hace, ¿cómo va a decir que no hay Gebel? Bueno, uno con el conocimiento de la palabra ve lo que está pasando, ve lo que están enseñando, ve cómo se están... Eso sí que están recaudando gente, para ellos, ego. Bueno, salto, y realmente era un showman. Guarda, no sea cosa que sea presidente ahora. No creo porque ya se tiró con lo que hizo ya se tiró toda la comunidad evangélica en contra. Y ahí tenía gran voto porque son muchos los evangélicos. Y ya se los tiró a todos,
haber negado que era pastor, negar que era evangélico. Adrián, antes de despedirte quiero hacerte una última pregunta. Después te voy a proponer que te quedes 5 minutos más porque quiero jugar. Porque el otro día jugaste. A ver, juego gratuito, por supuesto, se entiende Thomas Benson, ¿no? Pero te quería preguntar por este espacio donde estábamos. Una vez, en el comienzo mismo de este ciclo, vos me decías que bueno, había surgido una necesidad de comunicar y que primero había sido de una forma. ¿Y cómo se ve el trabajo a través de la radio? ¿Cómo se traslada? Porque bueno, acá están las 24 horas prácticamente conectados con una radio cristiana. ¿Cuál es el objetivo de una radio en momentos de redes sociales, en momentos de plataformas? Mantener la radio a la vieja usanza. Y es complicado. Soy medio lento, pero año debe haber sido 2010, 2011. Asisto a la primera reunión de enseñanza, convención, no me acuerdo cómo le llamaban, de CBC La Voz en Paraguay. Y ahí nos enseñan cómo trabajar la radio cristiana. De hecho que de ahí, capaz que ha sido antes, 2009, posiblemente 2007. Ahí nos dan la primera enseñanza de cómo manejar la radio cristiana y a qué apuntaba CBC La Voz. Porque la radio cristiana hasta el momento hablaban de la Biblia, de la oración, de llamar a la Martita que problema tenía, que te oro por tu grano en la nariz. Y CBC apuntaba a otra cosa y era mundial, o sea, algo bien, con gente que conocía lo que estaba haciendo. Y querían mezclar, querían no hacerlo tan evangélica la radio, sino mezclar un poco. ¿Para qué? Porque no tenía sentido llegar con la enseñanza de la palabra a los que ya estaban adentro. Claro, a los conejos que ya estaban adentro. La idea era llegar a los de afuera, a la gente que no conoce. Y bueno, tuvo miles de críticas y muchos se borraron de la radio, pero yo me metí en que esa era la forma, y hasta el día de hoy lo sostengo, por eso acabó. Muchos no lo aceptarían y yo sí, desde aquel momento dije, hay que hacer algo. Lamentablemente, como no es redituable esto, es difícil lograrlo, pero CBC se encaminaba en eso, entonces siempre permanecimos con CBC. ¿Qué pasó? Se dio por vencido que bancaba CBC durante tantos años, no lo pudieron lograr. La persona que está ahora bancando todo esto, que es Donizetti Barri, que era uno de los locutores de CBC, creo que implementó más con las redes sociales, que también se venía hablando ya después en las otras convenciones que tuvimos, que había que meterse no solamente en la radio, atraer no solamente a los jóvenes con la radio, de tratar de hablar lo que los jóvenes les gustaba, sino que se dieron cuenta que también tiene que estar en las redes sociales. Y de hecho que él hizo una radio con cámara, que en la radio, para que una multimedia. Está en todo bueno, capaz que de ahí puede sostener a lo que está haciendo, ¿no es cierto? Pero es difícil una radio sola, y más una radio cristiana. ¿Qué pasa? A veces no nos escuchan ni los cristianos, porque escuchan lo mismo que van a escuchar los domingos, entonces no es fácil mantener una radio. Creo que se les hace difícil ser solamente radio hasta los que son buenas radios. O sea, tienen todo, por eso Cadena 3 también tiene las redes y bueno. Hay que ir adaptándose a lo que ocurre. Sí. Yo tengo que decir, Adrián, tengo que decir que yo no pertenezco a tu congregación, sí respeto como a todas las congregaciones, porque uno siempre cree en Dios. Pero bueno, siempre tuve la libertad de hablar de lo que quise. Uno entiende, a ver, de antemano entiende que si uno está en una radio cristiana hay algunas cosas que quizás no está bueno tratar o no está bueno hablar, porque a veces no se puede hablar de todo. Pero esto pasa en cualquier tipo de radio, en cualquier tipo de medio, no se puede escribir sobre todo. Pero bueno, uno tiene la libertad y eso te lo valoro públicamente porque nunca hubo problema, hace 6 meses nunca hubo problema. No, yo te puse 2 o 3 cosas puntuales y siempre lo respetaste a eso. Sí, no, porque aparte uno, a ver, en mi caso, por las convicciones también creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿viste? Y el futuro de la radio, a lo mejor está abierto a gente que se quiera acercar, o a lo mejor estamos bien con lo que se está haciendo con la radio cristiana. Yo lo veo muy importante lo que se está haciendo a partir de tu trabajo. O sea, siempre fue importante. No miles, pero siempre hubo una persona que vino, escuché, me pasó con un chico acá que una mañana me preguntó, esa radio que escuché, y me dijeron que tú, le decía, anoche hablaba una persona y me decía, vos te hablo,
y como que Dios me hablaba a mí, sí, lo agarré, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Le expliqué, entonces recibió a Cristo, pero poco tiempo falleció un joven. Entonces, esos testimonios que por la radio, se quiso saber de Dios por la radio y después se murió al pocos días. Entonces, cosas que yo creo que he dado resultados. No a lo mejor lo que uno esperaba, porque humanamente espera que realmente crezca, pero y cuando vos me propusiste esto, yo siempre estuve de acuerdo que era importante esto. Y estoy totalmente convencido que vos apagás tu micrófono y queda una canción cristiana y alguien queda enganchado y una canción a lo mejor le hizo pensar en Dios, qué sé yo. Y el futuro y seguirá siendo así. Pero también soy convencido que esto se abrió porque Dios quiso abrirlo, porque un día vino un pastor de Villa María, el pastor Romero, que él tenía una radio allá con CBC en la voz, que era una radio que ya estaba legalizada, todo, y me dice, quiero que la radio mía llegue a Arroyo Cabral, pero no hay forma, la antena no llega acá. ¿Y qué quiere hacer? Dice, hablé con Ingracia, dice, y podemos hacer una repetidora acá. Ingracia está en todas las radios presentes de Paz Descanse. Lamentablemente que Paz Descanse. Y vinieron y pusieron una antena y Ingracia trajo una radio de auto y con esa radio de auto un bipolo agarraba la señal de la 95.7 de Villa María y con el otro bipolo la retransmitía para el 96.3 acá y se transmitía y era solamente una radio. Y un día mi hijo me dice, papi, ¿podemos hacer algo de acá? Y pero no tenemos nada. Y dice, pero ponemos un micrófono ahí directo y ponemos... Y bueno, Juan Pablo agarró, puso un tablón, puso un micrófono, lo pasó directamente al que salía, se cortó, obvio, te quedaba raro. Pasaba música en una casetera y salía al radio y ya pudimos agregar otra cosa. Si con nada Dios hizo que saliéramos al aire y si hasta el día de hoy se mantiene en el aire, porque hasta le quisimos cerrar, porque no había quien trabajara, no había quien viniera a prenderla, se nos cortaba internet, la cooperativa no nos daba bolilla, bueno, siempre negando, pero acá está, yo creo que tiene un propósito, no sé cómo ni cuándo, pero yo creo que un día la gente va a necesitar escuchar los radios.